Hemos dicho que la idea de que Dios es un ser personal significa que Dios es una mente dotada de conocimientos, es decir, que conoce cosas de la realidad. Es más, su atributo de omnisciencia implica que Dios conoce todas las cosas de la realidad. También sabemos que la realidad es una pluralidad de cosas distintas entre sí. Esto es algo tan evidente que a nadie se le ocurriría negarlo, con la famosa excepción de Parménides, claro. Así que si Dios conoce todas las cosas de la realidad, entonces Dios conoce una pluralidad de cosas distintas entre sí, e incluso conoce las diferencias entre estas cosas distintas. Pero, ¿es esto posible en un ser absolutamente simple como el que describen los tomistas? Tomemos dos cosas distintas de la realidad, por ejemplo, un rinoceronte y una manzana. Son claramente dos cosas diferentes. Supongo que hasta aquí todos estamos de acuerdo. No creo que nadie vaya a intentar argumentar que un rinoceronte y una manzana son exactamente la misma cosa. Por lo tanto, el conocimiento de lo que es un rinoceronte no puede ser lo mismo que el conocimiento de lo que es una manzana. Lo que define a una manzana claramente no es lo mismo que define a un rinoceronte. La información que nos indica lo que es una manzana no es ni puede ser la misma que nos indica lo que es un rinoceronte. No pueden ser conocimientos idénticos, porque se refieren claramente a cosas distintas. Pero los tomistas defienden la idea, a mi juicio absurda, de que el conocimiento que tiene Dios de lo que es una manzana es un conocimiento idéntico a su conocimiento de lo que es un rinoceronte. Es decir, que Dios sabe lo que es una manzana y Dios sabe lo que es un rinoceronte, pero sabe estas dos cosas claramente distintas y diferenciables sabiendo una única cosa absolutamente simple. Esto a mí me parece lógicamente imposible porque implicaría que dos conocimientos claramente distintos entre sí, por estar referidos a dos cosas claramente distintas entre sí, sean exactamente el mismo conocimiento idéntico. Lo primero que diría, ¿no? Y bueno, ahora vamos, si quieres también luego le echamos un ojo más de cerca a esta diapositiva que él comparte, ¿no? Pero al menos como mínimo, a modo de introducción. Aquí me parece que el error en el que él está cayendo es que trata de mostrar cómo básicamente no se pueden conocer una pluralidad de cosas porque esto necesariamente atentaría en contra de un único conocimiento, ¿no? Y como que si, esto para empezar es algo, no sé, al menos planteado de este modo es un tanto extraño, porque cuando planteamos desde la simplicidad divina el modo de conocer de Dios, no es que decimos que Dios no puede conocer una multiplicidad de cosas, que necesariamente solo puede conocer una cosa y nada más. O sea, eso sería bastante absurdo, ¿no? Decir algo así. De hecho, o sea, por eso que a él también le parece absurdo. Probablemente quizás no sé, no le haya quedado claro como tal el argumento. Lo que nosotros decimos es que el acto, las cantidades como tal de actos son los que en nosotros son múltiples, ¿no? Nosotros tenemos múltiples actos para conocer una determinada cosa y que además la conocemos a partir de sus efectos, a partir de sus operaciones y no desde su causa, ¿ok? Mientras que en cambio en Dios el acto de conocer es uno y el mismo, y a través de ese acto de conocer en cuanto perfecto, precisamente puede conocer una multiplicidad de cosas, eso sí, las conoce no por sus efectos, sino que las conoce desde sus causas, y es por eso que decimos que es porque Dios conoce que las cosas son, no en el sentido de que Dios de algún modo llega a él como a través de una especie de predeterminación o algo parecido a imponer necesidad en las cosas para que las cosas efectivamente luego puedan realizar sus operaciones, ¿no? Lo digo más que nada porque tanto él como también muchos otros que intentan atacar a la simplicidad divina, precisamente terminan al final presentando, digamos, este ejemplo digamos, de algún modo ilustra esta objeción, ¿no? A saber, aquella persona que comete, no sé, un acto totalmente nefasto, ¿no? Como podría ser el caso de una violación o cualquier otra cosa, ¿no? Parecida. Entonces, dado que Dios
porque conoce es que las cosas suceden, entonces es Dios quien está imponiendo, en virtud de una necesidad, esa determinada operación en la persona. Y de este modo, entonces, se estaría haciendo a Dios responsable como tal, se estaría haciendo a Dios causante de ese mal. Entonces, pues así le ponemos incluso el mal a Dios. Pero esto no es lo que sostiene como tal el argumento, al menos el argumento presentado al modo tomista, ¿no? Lo que se dice es que porque Dios conoce las cosas son, pero en cuanto a sus causas, no en cuanto a sus operaciones necesariamente, porque las operaciones de la gente se van a realizar de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la esencia de ese agente. De modo que si el agente tiene una voluntad libre, entonces sus operaciones van a ser libres. Esto es lo que sucede en el caso de las personas. Si el agente, por ejemplo, eh, es vivo, pero no es libre, sino que obra en virtud de unos determinados instintos, como podría ser, no sé, el caso de una jirafa, de un león o de un perro, entonces, pues no hay como tal, propiamente hablando, una determinada necesidad, porque en cierto sentido se mueve no como un modo de autogobernarse, de autodeterminarse, como en el caso de la persona, pero ese animal sí que se mueve en virtud de unos determinados instintos. O sea, son unos estímulos a los que él reacciona. em, pero no es tampoco exactamente un modo de reaccionar a esos estímulos como a lo mejor, no sé, podría reaccionar algunos elementos químicos solamente si es que hacemos algunas mezclas en un laboratorio. Entonces ahí tendríamos como tal a cosas que también existen y sin embargo que no están vivas, ¿no? Sino que sería simplemente pues, materia inerte o en cierto sentido orgánica, pero bueno, como tal no viva porque carecería precisamente de este principio vital que es de movimiento, le permite tener un movimiento inmanente y espontáneo. ¿Ok? Entonces, las operaciones le corresponde a cada ente, le corresponden en virtud de su propia naturaleza. Pero eso no quiere decir que necesariamente Dios imponga una determinación, una necesidad en esas operaciones en cada uno de estos entes, sino que dependiendo de la esencia es que sí va a tener necesidad o no necesidad. Ahora bien, esto por un lado. Por otro, de nuevo, nosotros conocemos a través de los efectos, conocemos la causa del ente, ¿no? O sea, ¿qué es el ente en sí mismo? Y lo hacemos a través de múltiples actos, porque dado que nuestro intelecto precisamente funciona de modo discursivo, como pasando de una proposición a otra, es que así, partiendo de los efectos, finalmente llegamos a la causa, de paso en paso. Mientras que en cambio en Dios las cosas no se dan así, sino que Él conoce directamente la causa en sí misma. Y porque conoce la causa, también puede conocer esos efectos. Ahora bien, de nuevo, pero el acto de conocimiento de Dios es uno y no múltiple. Puede conocer una multiplicidad de causas, pero en un solo acto. Esto a modo de introducción. No sé, Doc, tú cómo lo ves. Sí, yo iría un poquito más atrás en la argumentación, porque, de nuevo, ¿no? Esa cuestión del círculo cuadrado, ¿no? Perdón que insista con ese tema, pero eh, por un lado, Te entiendo van a que un seguir dando, ¿eh? Te van filósofo, a seguir dando sí, con obviamente, antaño. no hay problema, yo ya estoy, ya estoy bautizado, así que nada de eso puede dañarme en este momento. No sé más adelante, ¿viste? La vida te pone a prueba siempre, ¿no? En tu fe, pero bueno. Yo primero empezaría por esta cuestión de que los que critican el tomismo son filósofos analíticos. Eso no es secundario. No es secundario porque el filósofo analítico busca una definición exacta de los conceptos y tiende a afirmar una serie de premisas basadas en la lógica clásica, ¿no? Que no son diferentes en principio de la lógica aristotélica, pero es como una visión un poco más exacerbada, ¿no? Como este planteo de que si alguien tiene dos propiedades, esas dos propiedades, si son diferentes, no pueden ser la misma propiedad desde ningún punto de vista, ¿no? Y que por lo tanto, si tienen múltiples propiedades, tiene que ser múltiple el mismo ente que las posee. Lo cual en realidad no es así, o sea, va en contra de toda evidencia empírica. Por ejemplo,
nosotros tenemos múltiples propiedades, pero tenemos una identidad propia, una identidad personal. E incluso en nuestros múltiples conocimientos no nos dividimos en pedazos. No estamos formados por una sucesiva acumulación de conocimientos separados. Eso más bien es lo que tiende a pensar un empirista, y no por nada los analíticos son herederos de esa corriente, porque un empirista es nominalista, entonces tiende a pensar que solo hay multiplicidad, ¿no? La multiplicidad empírica impide toda unidad más que como una conjunción más o menos constante, como decía Hume, ¿no? Solo hay hábitos en esa conjunción de propiedades, pero en última instancia, cada cosa se resuelve en esa multiplicidad que la compone. Y eso es un prejuicio, ¿no? Incluso el mismo hecho de pensar que si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C, ¿no? El principio de transitividad no siempre se aplica, o sea, no necesariamente hay que probar que se aplica a este caso en particular. ¿Por qué lo digo? Porque también estaba pensando, comentándolo con un alumno, que en el caso de Dios, ¿no? Esta idea de que si tiene múltiples atributos, se divide múltiplemente en cada uno de ellos, ¿no? Lo cual, como decía, es contraempírico, porque es contrario a la existencia de entes que son una unidad y tienen una identidad propia a pesar de la multiplicidad de sus propiedades, más allá de que en el caso de Dios no atribuimos la existencia de esa multiplicidad, porque justamente como esas propiedades en él son infinitas, en el infinito se identifican. Por eso mi ejemplo de la vez pasada, y no es un tema menor, y Aristarcus lo sabe porque mencionó eso de la infinitud, y dijo, pero lleva consecuencias quizá nefastas. Sin embargo, no aclaró cuáles eran las consecuencias. Quizá porque él piensa que entre los atributos que habría que darle a Dios en su forma plena o perfecta, están también los atributos como la maldad, que en realidad son negativos, o sea, son deficiencias, no son atributos positivos. Y si uno considera los atributos positivos llevados al infinito, en última instancia terminan coincidiendo. Y si en nosotros esos atributos son diferentes, por ejemplo, le decía a este muchacho, una chica bella que sin embargo es mala, ¿no? Entonces ahí uno piensa, bueno, la belleza y la maldad son dos atributos totalmente diferentes, ¿no? Porque una persona puede congregar, digamos, en sí misma esos dos atributos, ¿no? O tener uno de los dos y no tener el otro, ¿no? Y sin embargo, también es cierto que la bondad es la belleza del acto, es la belleza de la acción, ¿no? Y la belleza es algo así como el bien o la plenitud en la perfección de la armonía de algo o alguien, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en Dios como una unidad absoluta, en Él, evidentemente, esas propiedades que en las cosas son múltiples van a ser una sola, van a tender a confluir en una unidad. Lo que pasa es que para eso es necesario salirse justamente de los límites del sentido común, cosa que había hecho, por ejemplo, Platón, ¿no? ¿Por qué Platón a lo que uno llamaría el ser como género supremo lo llama el bien? Porque Platón dice que cuando alguien es un buen violinista, por ejemplo, es que es realmente un violinista, ¿no? Y que además es virtuoso en tocar el violín, o sea, es bueno para hacer eso. Entonces, el ser, el bien y la unidad confluyen en esa persona. Lo que pasa es que lo hacen imperfectamente y puede que esa confluencia se dé en alguno de los aspectos de su vida y no en otros. Porque las personas sí somos finitas y somos múltiples en nuestros actos y en nuestros modos de ser. Tenemos cuerpo y tenemos espíritu, ¿no? Entonces esa multiplicidad hace que efectivamente lo que en nosotros sea múltiple, lo sea, por ejemplo, en distintos aspectos podemos tener distintas perfecciones o carecer de alguna de ellas. Pero en un ser que sea absolutamente simple, todas esas perfecciones terminan siendo una sola. Y entonces esa transitividad sí está justificada, pero está justificada cuando es llevado a la simplicidad absoluta de Dios y a su carácter de absoluta perfección. Eso Platón ya lo sabía aún sin creer en el Dios cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él pensó cómo sería el bien en sí, la verdad en sí, la belleza en sí, y cómo todos esos atributos terminan siendo la misma cosa.
cuando los consideramos en su máxima perfección, es decir, en su infinitud, ¿sí? Por más que cada uno de nosotros realice algo, ¿no?, de eso, y no otras de esas perfecciones, ¿sí? Lo que en las criaturas es múltiple, en Dios es una sola cosa y no hay ninguna contradicción en eso. Solo que una visión analítica obviamente sí va a pensar que en eso es imposible porque entiende que no hay atribuciones analógicas, no entiende que lo que llamamos bien, bondad, sabiduría, pueda ser distinto en Dios que en las criaturas, ¿no? Porque para ellos son palabras que tienen un significado unívoco, no un significado análogo. Entonces se predican lo mismo de las criaturas que de Dios. Por eso decía que hay que tener cuidado con esto de tomar los conceptos del sentido común y aplicárselos a Dios, como si se pudieran aplicar simplemente como unívocos y no como análogos, ¿no? No sé qué piensas al respecto. Sí, no, está muy bien. De hecho, la otra vez yo quería precisamente que habláramos un poco de qué tipo de filósofos son estos que suelen atacar a la simplicidad divina, que son los analíticos, y precisamente bueno, y fuéramos perfilando un poco para aquellos que a lo mejor no saben, ¿no?, qué es la filosofía analítica, un poco en qué consiste, pero bueno, ya lo has hecho, entonces eso está de 10 porque lo quería retomar hoy, pero bueno, te me adelantaste, para, más que nada, para quizás poder aterrizar un poco esto que acabas de decir, ¿no? Yo suelo usar un par de ejemplos, ¿no?, un par de ilustraciones para que la gente de algún modo sea capaz de entender en lo concreto esto y por otro lado en algo un poco más abstracto, pero que aún así se va a poder entender qué estamos diciendo, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en los colores del arco iris, ¿no? Los colores del arco iris, que son 7 particularmente. Estos colores nosotros los vemos de un modo distintos entre ellos cuando pues los percibimos de un determinado modo, pero en la medida en la que estos se van unificando, pues se convierten en un solo color, como tal, color entre comillas, ¿no? El blanco. Que eso es, de nuevo, entonces, entre comillas, en modo análogo, el color de la luz, el blanco. Y sin embargo, están todos contenidos de un mismo modo y se terminan identificando cuando nosotros vemos como tal la luz, por lo tanto, no a través de una refracción, que es cuando así nos permite ver el rojo, no sé, el azul, el morado, todos los colores del arco iris. A través de esa refracción vemos la distinción, pero en realidad, cuando no se da esa refracción, el color es uno y se identifican esos colores entre ellos. En cierto sentido, de modo análogo, encontramos también esto con respecto de las propiedades o atributos en Dios. En nosotros, que tenemos una carencia como tal, una deficiencia, una privación de... no exactamente una privación, pero sí una limitación, esa es la palabra, una limitación en virtud de nuestra esencia. Tenemos una limitación en nuestro acto de ser. Entonces, en nosotros vamos a ver una multiplicidad de propiedades. Vamos a tener una multiplicidad de actos por los cuales conocemos las cosas. Eso es cierto, pero en nosotros, porque tenemos esta limitación, porque somos finitos, pero en la medida en la que en cambio nos vamos yendo hacia el infinito, nos vamos yendo, ¿no? Menuda tautología. Entonces, precisamente es cuando las cosas empiezan a identificarse siempre más entre ellas. ¿Por qué? Porque se requiere de siempre menos actos para poder conseguir un determinado fin y para poder ser de un determinado modo, hasta que finalmente nos encontramos con el uno. Y el uno es lo que precisamente, como tú lo estabas bien explicando, está en absolutamente todas las cosas. De hecho, es un poco lo mencionamos la otra vez, ¿no? Ahora también podemos ir retomándolo si quieres, ¿no? Bueno, Santo Tomás usa estas palabras para explicar como tal el concepto de las diferentes unidades, de las diferentes pluralidades que se pueden dar en las cosas que tú mostrabas la otra vez. Él habla de unidad homogénea o heterogénea. Unidad homogénea en la que básicamente, no sé, tenemos como tal a un uno, ¿no?, a una unidad, y luego la heterogénea, en cambio, es cuando podemos estar hablando de las diferentes partes que componen como tal a la cosa, ¿no? En cierto sentido. De nuevo, en cierto sentido, no absolutamente. Por ejemplo, nosotros somos uno en cuanto a nuestra sustancia, pero somos múltiples en cuanto a nuestros accidentes. No sé,
en un vaso de agua, ¿no? El agua aquí como tal es una, pese a que a lo mejor yo pueda tomar otro vaso, una taza, e ir repartiendo como tal la cantidad en los varios vasos. Pero el agua, como tal, sería una, pese a que luego se pueda, digamos, dividir de modo heterogéneo, en un sentido heterogéneo, las diferentes partes. Pero como tal, el uno precede a la multiplicidad. Y al uno es justamente hacia donde todo se dirige, hacia donde todo, en cierto modo, confluye. Por ejemplo, pensemos, y aquí nos vamos al otro ejemplo que quería poner, el de la, como tal, de la realidad, ¿no? Cuando enseñamos qué es la metafísica, ¿no? Solemos decir, al menos, ¿no? Que la metafísica es el estudio del ente, o sea, en cuanto a su objeto formal es el estudio del ente, y en cuanto a su objeto, perdón, en cuanto a su objeto material, en cuanto a su objeto formal es el estudio del ente en cuanto ente. Y uno dice, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que hace? Bueno, entonces, usamos a veces este modo para poder explicarlo. Y decimos, bueno, pensemos en lo que las cosas tienen todas unas determinadas características o notas que las componen, ¿no? Así que cuando nosotros queremos estudiar esa determinada cosa, entonces, pues lo que tenemos que hacer es justamente proceder a través de unos modos específicos desde el aspecto desde el cual nos encontramos para poder estudiarlo. Entonces, por ejemplo, bueno, si decimos el hombre, por ejemplo, bueno, ¿qué es el hombre? Bueno, el hombre, podríamos decir, ¿no? Se podría decir también de otras maneras, pero bueno, vamos a seguir por esta vía. El hombre es un ser vivo, por lo tanto, es un ser animal que además, no sé, tiene unas determinadas especificaciones, como por ejemplo el intelecto y la voluntad, ¿no? Pero bueno, es parte de todos modos del reino animal como tal, que además es un, no sé, podríamos decir, es un omnívoro, no sé, todas estas cosas, ¿no? Y esto es cuando nos acercamos siempre más a lo concreto. Pero también hay otro, si vamos para atrás, ¿no? O sea, si vamos a realidades siempre más amplias, nos vamos poco a poco alejando de lo concreto para aproximarnos a lo abstracto. Entonces, en este caso, para poder, digamos, ver esto desde una realidad un poco más amplia, si por ejemplo la definición sería, no sé, algo así como animal, omnívoro y racional, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces le quitamos una de esas características o una de esas especificidades. Entonces, diríamos, por ejemplo, solo animal omnívoro. Ahora, si decimos solo animal omnívoro, estamos incluyendo como tal en este género tanto al hombre como también a otros tipos de animales que son omnívoros, o sea, que comen tanto vegetales como también carnes. Ahora, si nosotros queremos ir a una realidad más amplia todavía, entonces le quitamos una de estas características, una de estas especificidades. Entonces, en lugar de decir animal omnívoro, solo decimos es animal, ¿no? Bueno, es animal, entonces podríamos decir que incluye al hombre, incluye como tal a todo lo vivo, ¿no? Entonces, a todas las bestias, a todas las plantas, a las bacterias, o sea, todo lo que está vivo como tal, ¿no? Y si queremos ir a una realidad más amplia todavía, entonces ya no decimos que es un animal, sino, no sé, le damos otro tipo de definición, pero que es mucho más amplia, ¿no? Bueno, y así vamos bajando siempre más en lo que es el orden de lo fundamental en cuanto a la realidad de las cosas. Entonces, viéndolo desde una perspectiva siempre más amplia, al final, inevitablemente, de esa inmensa multiplicidad de características que pueda tener una cosa en el momento en el que empezamos a definirla, empieza a tener siempre menos, hasta que finalmente llegamos a una, que es ser. ¿Y esto qué es? Y es. Y bueno, pero cómo lo defines? O sea, ¿cuál es su esencia? O sea, ¿qué es lo que le limita el acto de ser? Y es que no lo tiene, simplemente es el ser. Entonces, esto para poder entenderlo desde otro modo, ¿no? Y esto lo hacemos en metafísica, así es como opera la metafísica, porque precisamente estudia el ente en cuanto ente y por lo tanto lo tiene que hacer desde el todo, o sea, desde lo que es el género como tal de ente y no desde todas esas especificidades que se le pueden dar y que eso habilita, le da paso a todas las otras ciencias, ¿no? Ya sean filosóficas como también empíricas o históricas o lo que fuera, ¿no? Entonces, no es en absoluto extraño el plantear como tal esa unidad, ese uno que tiene que subyacer
como estábamos tratando de explicar, a todas las cosas. Entonces, de nuevo, lo vemos en nosotros, lo vemos en general con respecto del ente, y pues uno tiene que dar finalmente un último paso, ¿no? Más allá, ¿no? O sea, desde el ente ir al ser, porque el ente justamente es lo que está haciendo, pero en un sentido de que ejerce su acto de ser, no por sí mismo, sino porque de todos modos lo tiene recibido de otro. Entonces, ¿lo tiene recibido de quién? Bueno, del ser. Entonces, una vez que llegamos al ser, ahí es cuando hemos llegado a la parada final. Y no hay más para dónde ir. Pero no porque uno como tal diga, bueno, arbitrariamente estás queriendo imponerle un final a algo que podría tener una regresión infinita hacia atrás. No, no, no es así, porque en el orden de las causas subordinadas sí podríamos tener una regresión infinita hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque nos encontramos en el orden como tal temporal de las cosas, y pues en el orden temporal uno podría plantear como tal un tiempo infinito hacia adelante y hacia atrás, al menos teóricamente, ¿no? En principio, sin que esto de por sí nos derive en contradicciones o en imposibilidades intrínsecas. Entonces, en principio se podría hacer, pero en el orden del ser, las causas ya no son subordinadas, sino que son jerárquicas, y por lo tanto, de modo necesario, es imposible, de hecho es imposible, tener una regresión infinita hacia atrás, porque necesariamente se concluye en el ser y no hay más a dónde ir. El ser es algo tan, tan, mm, tan único, y además algo que abarca una multiplicidad tan increíble, tan increíblemente infinita, que porque uno podría decir, bueno, ser esto de este modo, ser al modo de esta otra esencia, etcétera. Bueno, eso podría ser en principio incluso hacia el infinito. ¿Por qué? Porque precisamente el ser tiene en sí mismo la capacidad, la posibilidad de obrar infinitamente. Y eso justamente es lo que nosotros terminamos diciendo de Dios, ¿no? Él puede hacer todo lo que hace debido a su poder infinito, y por lo tanto podría crear cosas incluso infinitas. Pero en cuanto al ser, el ser es uno. Pese a que después puede haber toda una multiplicidad, y pese a que nosotros, desde nuestras limitaciones, desde nuestra finitud, le podamos predicar cosas de Dios en un modo múltiple, como que si fuera una unidad heterogénea, en realidad eso es algo que nos lo parece a nosotros desde nuestra perspectiva limitada, pero no es así desde la perspectiva de Dios. Y ahí entonces, de nuevo, que puede a lo mejor ayudar a graficarle esto, la cuestión de la luz y de la refracción de estas en los colores como tal del arco iris. ¿Cómo lo ves tú, Doc? Claro, sí, no, seguía tu argumento, miraba un poquito las cosas que ponía Walter ahí en los comentarios. Este, no, hice alguna observación que se podría responder tranquilamente, ¿no? Porque él plantea, bueno, ¿de dónde vino la materia? Pero claro, primero que defina qué es la materia, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Fuera de eso estaba pensando. Claro, Santo Tomás, Santo Tomás, en el ente y la esencia, esto me lo señaló este alumno, que te estaba comentando, con el que Ujú. hablaba de estas cosas, Sí, eh, ya planteó el tema de la mirología. ¿Te acordás que habíamos hablado del sí, tema sí. del todo y las partes? Es que lo tienen Así en que Ente y la Esencia, lo tienen en la Suma Teológica, lo tienen en el comentario de las sentencias de Pedro Lombardo, lo tienen en un montón de partes, Santo sí, Tomás, ¿eh? impresionante, Sí, sí. ¿verdad? O sea, se adelantó todo. No, y aparte habla de esta cuestión de los distintos tipos de totalidad, ¿no? Está esta totalidad de la que acabas de mencionar, ¿no? De lo que serían los géneros máximos, y cómo se clasifican, ¿no? Individuo pertenece a la especie a un género, ese género a otro Ujú, superior. Esa es una manera de hablar de los todos, ¿no? Y después habla de la totalidad como la de las partes que forman una casa, ¿no? Que sí. sería un poco más o menos en lo que está pensando Aristarco cuando hace este tipo de argumentaciones de un todo formado por múltiples partes, sin las cuales ese todo no puede existir. Pero después habla de una totalidad que sería mucho más cercana a lo que mencionamos la vez pasada como totalidad orgánica, que habla de las potencias de una totalidad, ¿no? Por ejemplo, el alma con sus potencias vegetativas y sensitivas, ¿no? Que se desarrollan
con distinta forma, digamos, o intensidad o desarrollo en distintas partes del cuerpo, ¿no? Donde el alma da vida a ese cuerpo. Entonces, no en todas las partes de nuestro cuerpo el alma se actualiza de la misma manera, ¿no? Aun cuando en ella, como alma humana, están las tres potencias, vegetativa, sensitiva y racional. Y ahí es muy claro, ¿no? Esta idea de una totalidad que precede a la suma de las partes. Por eso también me llama la atención, o quizá no tanto, que Aristarchus tire esto de la manzana y el rinoceronte, ¿no? Como diciendo, bueno, ahí tenemos dos cosas, entonces tenemos que tener dos pensamientos, y aparte pone a Dios afuera de la creación, ¿no? Y a la creación fuera de Dios, como si no tuvieran nada que ver, ¿no? Como si fuera una relación sujeto-objeto, ¿no? Típica, ¿no? De la modernidad. Y de los Y bueno, analíticos. Dios conoce, claro, bien típico de los analíticos. Dios conoce, bueno, a la manzana y conoce al rinoceronte, y esos conocimientos lo rompen a Dios en pedazos, ¿no? Es como que la mente divina se divide en tantas cosas como Dios conoce, como si a nosotros nos pasara eso y de hecho no nos sucede, ¿no? Es más, nosotros buscamos la unidad, como vos decías, ¿no? Es como que en el pensamiento científico está siempre esa aspiración que Parménides lleva al extremo, ¿no? Con la unidad del ser, que además menciona también Aristarchus en su argumento, aunque lo deja un poco de lado, ¿no? Esta cuestión de, en realidad, la multiplicidad es una ilusión y en el fondo todo es uno, ¿no? Que es lo que Parménides planteaba, y justamente Parménides desarrolla los principios de la razón, ¿no? El ser es, no puede no ser, y o es o no es, y no hay una tercera posibilidad, ¿no? Con lo cual ahí ya tenemos la base de la lógica, porque él está pensando usando solo la razón y dejando de lado los sentidos como fuente de engaño y de equívoco, ¿no? Cuando en realidad Aristarco se basa en el sentido común, en un sentido muy empirista, ¿no? Y muy nominalista, como decía antes, que es también lo típico de la corriente analítica, ¿no? Y sin embargo, eso va en contra de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia que busca la unidad de todos, ¿no? Como dije la vez pasada, había concluido un poco en eso. Incluso un pensador que no podemos llamar precisamente tomista, como era Kant, planteaba que hay una tendencia de la ciencia a buscar sistematizar todos sus conocimientos, incluyéndolos cada vez más en una unidad, ¿no? Y esa unidad llevándola finalmente a la búsqueda de la primera causa, o primer principio de todo, que es lo absoluto, aunque para él era un camino interminable, por lo menos para los seres finitos como nosotros. Pero claro, justamente lo pensaba porque él decía, si Dios existiera, aunque él no podía asegurarlo, en Dios sería totalmente el camino inverso, de la unidad a la multiplicidad. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de llevar esa multiplicidad a la unidad. Y la ciencia hace ese esfuerzo y por eso siempre busca llegar a una teoría de todo. Si no, ¿por qué ese esfuerzo que uno podría considerar vano si solo se trata de muchas cosas que requieren muchos conocimientos totalmente desconectados entre sí? ¿No? No tendría ningún sentido la búsqueda de un saber sistemático, unificado, que logre juntar a todas las disciplinas científicas y que oriente todo hacia una unidad sistemática. Tira a Aristarchus el mundo como si fuera una multiplicidad pura, ¿no? Hay una multiplicidad pura de cositas que no sabemos bien qué son, ¿no? Totalmente desconectadas entre sí. ¿Y cómo es después que se relacionan, no? Porque también plantear la cuestión de un pluralismo fundamental tiene graves problemas, graves inconvenientes. Esos inconvenientes ya se los encontró el primer pluralista que conocemos, que es Descartes. Que Descartes, al afirmar dos sustancias, la extensa y la pensante, se encontró con el problema de cómo se comunican dos sustancias separadas, si son entre ellas autosuficientes y entonces no se requieren una de la otra. Entonces, justamente el equilibrio entre la multiplicidad y la unidad es la guía, ¿no? O sea, cómo un Dios uno puede crear un mundo múltiple, ¿sí? Sin que ese mundo múltiple lo disperse, lo destruya, lo deshaga, ¿no? Y la clave para mí está en la infinitud. Si uno al infinito le saca algo, sigue siendo el infinito. Y me parece que no hay que menospreciar, ¿no? Esas aproximaciones que hace la ciencia a la comprensión del infinito, porque eso nos acerca un poquito más, aunque sea analógicamente, a comprender dónde está el núcleo de esta cuestión.